justo antes de este podcast, que estuviéramos haciendo esta grabación, yo estaba en una conversación de una marca que nosotros estamos envueltos en el desarrollo de ella. Un cliente le compró $2,500 en una sola orden y no tenemos el nombre y el mail de esa persona. O sea, no podemos desperdiciar esa oportunidad. Y eso que tú mencionas, especialmente cuando tú estás entrando en un mercado que tu costo de adquisición es mucho más alto, tú necesitas apoyarte de la retención para poder sacar el ciclo de vida del cliente y lo alargues. Bienvenidos a e-commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot, grabando acá desde Puerto Rico. Es un placer de nuevamente estar grabando aquí otro episodio del podcast e-commerce con Shopify. Y este episodio es bien especial porque es el primer episodio que estamos grabando luego de haber sobrepasado las 100,000 descargas, ¿verdad? Que es una meta, un hito, ¿verdad? Que alcanzamos ahí en la historia de este podcast, sobre 300 episodios publicados, sobre 85 países que han descargado los episodios de este podcast. Así que gracias a ti que nos escuchas por más de 3 años y que has encontrado valor en este podcast, y también por el feedback que nos dan continuamente contándonos de qué les gusta, qué les gustaría que habláramos en el podcast y temas así. Y este episodio es bien especial porque estoy invitando aquí a Emilio Di Marco, que me va a estar acompañando durante este episodio teniendo una conversación bien interesante. Y él es el CEO y fundador de Aument, que es una plataforma de email marketing, SMS marketing, que ahorita nos va a hablar un poco más de ella y demás. Pero la realidad que el tema que venimos a hablar hoy es cómo podemos apoyar a fundadores latinos que están lanzando en los Estados Unidos. Y bien interesante, me pareció que este tema era muy valioso para hablar en este podcast, porque primero nos escuchan muchas personas de Estados Unidos, es uno de los primeros países con más descargas este podcast, pero también hay muchos comerciantes o emprendedores de la TAM que quieren lanzar sus marcas en Estados Unidos, y realmente es un tema bien interesante. Antes de saludar, ¿verdad, Emilio? Quiero hablar un poquito de él, ¿verdad? CEO de Aument, como mencioné. Trabajó para WeWork, para la empresa Anheuser-Busch, ¿verdad? De cerveza, como brand manager de Corona. Trabajó para empresas de tecnología también en el pasado. Así que él tiene, ¿verdad?, recogido una experiencia súper amplia de diversos sectores, que es muy, muy interesante, ¿verdad? Y él está en Miami, así que queremos saludarlo. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, Obed. Muchas gracias por recibirme. La verdad que un honor ser el podcast donde se anunciaron la barrera de los 100,000. Así que un lujo y para mí un placer también poder compartir con tu audiencia los aprendizajes y cosas que venimos escuchando de otras marcas, ¿no? De que ya han vivido la experiencia de lanzar acá en Estados Unidos y crecer, ¿no? Excelente, sí. Y como mencioné, este tema es bien personal, realmente, ¿verdad? Nuestra agencia de digital, que, ¿verdad?, nuestra audiencia conoce que nos dedicamos a esto. O sea, hablamos de e-commerce con Shopify porque nosotros tenemos una agencia que le servimos a múltiples marcas en sus estrategias, ¿no?, de venta y crecimiento de sus negocios en línea, tiendas online, ¿verdad?, dentro del ecosistema de Shopify principalmente. Y nosotros ayudamos a muchos empresarios latinos que tienen, principalmente sus marcas venden dentro de los Estados Unidos. Y eso sucede mucho porque, ¿verdad?, los Estados Unidos pues tiene una penetración de mercado, el comercio electrónico, ¿no?, la bancarización, las tarjetas de crédito, la gente ya confía bastante en las ventas en línea, ¿no? Y pues se habla que más del 50%, ¿no?, de las personas hacen sus compras en línea de alguna manera. Eso a diferencia de otros mercados, ¿no?, más emergentes en Latinoamérica y demás, que inclusive Puerto Rico todavía tiene como un 20 y tanto % de penetración del comercio electrónico. Así que muchas empresas pues miran hacia los Estados Unidos para lanzar, ¿verdad?, sus productos, sus ventas. Pero eso trae unos retos, ¿no, Emilio? Y pues queremos hablar de eso en este episodio. Me parece que es muy valioso para la audiencia. ¿Por qué tú crees que debemos hablar de este tema, Emilio? Bueno, como veníamos hablando antes de comenzar, a mí me ha surgido hablar con marcas y emprendedoras y emprendedores increíbles que han intentado lanzar marcas en Estados Unidos y por errores totalmente, que en realidad yo siempre digo aprendizajes
no han podido lanzar o desarrollar bien su marca, y esa fue como la inspiración, en gran parte también nosotros, ¿no? Gran parte de las marcas que usan nuestra tool son marcas de founders latinos en Estados Unidos o lanzando en Estados Unidos. Creo que en eso compartimos un montón de aprendizajes y bueno, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar desde nuestra experiencia y la experiencia de nuestros clientes a que todos estos errores que un montón de otros ya cometieron no les pase, ¿no? A estas marcas o estos emprendedores que quieren conocer un mercado nuevo, donde algo importante, ¿no? Cada nicho es un mercado gigante y esa es la linda de Estados Unidos, ¿no? Qué bueno, sí, y es interesante que en tu experiencia, de hecho, vi en tu perfil que hasta has lanzado cervezas, o sea, ha ayudado el proceso de lanzar estas cervezas en otros países, ¿no? O sea, que tú tienes mucha experiencia en este proceso, ¿no? Y tu herramienta también, que ahorita más adelante vamos a hablar de ella, pues apoya, ¿verdad? Estas empresas que están creciendo, ¿no? En Estados Unidos y también en otros lugares, ¿verdad? Pero es interesante que lo que podamos discutir aquí es aplicable también en otros mercados. O sea, hay veces que uno, pues por una oportunidad que ve, quizás una oportunidad de un mercado desatendido, dice, mira, quiero introducir mis productos en este otro mercado, que no es el tuyo nativo, no es el que tú quizás eres un consumidor que conoce todo plenamente. ¿Qué debe hacer una marca? O sea, ¿cómo empieza? ¿Cuál debe ser los primeros pasos a la hora de tú decidir una marca? Pero vamos a ponerlo en el contexto de este emprendedor latino quiere ahora introducir una marca en los Estados Unidos. ¿Por dónde debe empezar? Te puedo dar vuelta a la pregunta y creo que decirte por dónde creo que no tiene que empezar, ¿no? Quizás ayuda también a facilitar el punto, ¿no? Que está muy buena la pregunta, como ese primer paso. Pero creo que lo que no hay que hacer es intentar llegar a la perfección antes de siquiera saber si estamos resolviendo un problema y si nuestro producto o solución es una solución para ese problema, ¿no? O una necesidad del mercado. Entonces creo que todos aquellos emprendedores que están intentando lanzar la marca, lo primero que tienen que preguntarse es ¿por qué, no? ¿Por qué quiero lanzar mi marca en Estados Unidos? Más allá desde el punto de vista del negocio, ¿no? ¿Por qué mi producto o el producto que quiero lanzar es una necesidad? ¿Quiénes están cubriendo esa necesidad hoy? ¿Dónde está ese problema o esa falta de necesidad? Creo que ese es el primer paso que se tienen que preguntar, ¿no? Y no intentar de una empezar a gastar mucho dinero en desarrollar muchos productos, desarrollar un sitio súper complejo, ¿no? Entonces, gran parte de emprendedores muy buenos que han fracasado es porque han empezado o han intentado hacer todo muy bien y todo a la perfección antes de siquiera, ¿no? Poner el primer producto en delivery, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y el primer paso es animarse. Y animarse implica entender, buscar el problema o la necesidad, ver qué producto lo puede llegar a solucionar y testear. Estoy hablando por ahí en modo muy de software, ¿no? Pero probar de manera lo más barata posible si esa es una necesidad que requiere una solución aún, ¿no? Ese como es el primer paso. Después puedo profundizar un poco más. Me anoté un par de ideas para hablar, pero bueno, no sé si empezamos bien por ahí por el primer pasito, ¿no? Digamos, encontrar esa necesidad, enfocarse en resolver ese primer paso. Claro, y estoy 100% de acuerdo contigo. Hablábamos de un caso que me mencionaste, ¿verdad? Sí, anónimo, pero igual yo tengo otras historias así similares donde marcas desarrollaron todo un sitio web muy bien diseñado, excelente experiencia de usuario, fueron y colocaron inventarios en centros de fulfillment en Estados Unidos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo arranco? ¿Cómo vendo? No tenían estrategias de adquisición de clientes, de retención de clientes, mucho menos. Y no entendían, de hecho, ni siquiera qué era lo que implicaba. Porque si fuera que, ok, no tengo las herramientas todavía, pero las voy a desarrollar, pero es que ni siquiera tenían idea de eso. Así que es bueno que estemos hablando de este tema. Sí, tal cual. Bueno, he visto caer marcas muy lindas, con muy buenos productos, con muy buen diseño, como vos decías, y que cuando les preguntas, bueno, ¿y qué falló? La vuelta es, intenté ser todo perfecto antes de ni siquiera saber si era algo que alguien necesitaba, ¿no? Yendo al primer paso, no todo tiene que ser perfecto para salir. La única forma de saber si tu producto funciona es marketing your product, o sea, intentando venderlo y ver qué feedback tenés. Mi forma de verlo es,
siempre empezar con lo que se llama friends and family, ¿no? O sea, si vos no tenés ni friends ni family en Estados Unidos, buscar quiénes son esas personas que te pueden dar como una primer idea desde el punto de vista del cliente de si tu producto es o no interesante, ¿no? Y creo que ese es como el primer paso. Mandar una primer muestra al cliente final, directo, antes de siquiera pensar en el sitio, antes de hablar con nadie de fulfillment, antes de nada, es alguien que pueda palpar tu producto y diga, wow, lo usaría y lo recomendaría, ¿no? Y ese es como un primer indicio, desde mi punto de vista, muy poderoso de si tu producto es o no interesante al mercado que querés atacar, ¿no? Y creo que una vez que vos haces ese primer ingreso, recibís un feedback positivo o no, porque si no es un feedback positivo, lo bueno es que tenés tiempo y casi no gastaste dinero en pivotear o en cambiar el producto que quieres vender, ¿no? Una vez que vos haces eso, yo creo que en paralelo, una de las cosas importantes que me anoté de experiencias también de otras marcas, es siempre buscar hablar con alguien que ya los ha hecho, que alguien que ya lo haya hecho, ¿no? Y esto es importante porque los aprendizajes que te puede dar un emprendedor que ya los ha hecho son muy interesantes y además la red de conexiones, proveedores buenos, proveedores no tan buenos, mercados, sugerencias a las que se pueden ir, es muy clave. Entonces, testear producto con cliente final antes de todo y empezar a hablar con otros fundadores de empresas que ya estén en Estados Unidos, que ya estén asentados, que ya hayan tenido experiencia. Yo creo que esos son como los dos puntos clave para empezar antes de todo, antes de ni siquiera casi que reservar el dominio de tu web. Sí, efectivamente. Algo que yo he visto que han hecho algunas marcas, y de hecho yo tengo una historia bien interesante de uno de mis primeros clientes. Él es un ingeniero que le gustaba inventar, y no, quizás no inventar cosas desde cero, pero coger un producto existente en el mercado y modificarlo, añadirle alguna categoría que lo haga más resistente, que lo haga más duro, que lo haga, ¿sabes? Lo haga más sólido, lo haga, no sé, algo, una variación, ¿no? Y él empezó trabajando con productos para cargadores de teléfonos móviles, y entonces creó un cargador, pero que el cable ahora es en material militar y que es mucho más resistente y hacer unas pruebas mucho más sólido, más duradero y demás. La cosa es que él hace un concepto donde él creaba un producto y entraba en comunidades de grupos de Facebook o comunidades como esta, y entonces enviaba a 10, 20, 30 personas, mira, le voy a enviar una muestra de este producto, cuéntenme su experiencia, déjenme un review, háganme un video, lo que sea. Y entonces de ahí obtenía feedback, ¿no? Si era bueno el producto, pues tenía el feedback, que de hecho a veces eso hasta servía de testimonio para después eventualmente vender el producto, ¿no? Y crear quizás un perfil de redes sociales, seguir viendo la interacción de la gente, y ahora pues entonces desarrollo un sitio web completo. Cuando ya tengo eso, ¿sabes? Sé que hay personas que están viendo valor en el producto, ¿no? Y estarían dispuestos a comprarlo, como muy bien tú dices. Sí, tal cual. Ahí yo creo que el sitio web no hay que dejarlo de pensar como un canal de venta más, ¿no? Una vidriera, ¿no? Yo creo que, yo no sé si abriría un local a la calle, una vidriera, y me gastaría mucho dinero antes sin siquiera saber si mi producto le interesa a alguien, ¿no? Hay muchas otras formas de saber si tu producto es o no interesante. Y creo que ese es el primer paso de todo emprendedor. Y va más allá de lanzar o no en Estados Unidos. Creo que eso aplica también a los mercados en los que estamos, en Argentina, en Puerto Rico, en Brasil, en donde sea que estemos, pero sobre todo en mercados que no conoces, porque si no conoces el mercado, el feedback del cliente al que le vas a estar vendiendo es lo primordial, ¿no? Entonces, creo que antes de tener una vidriera, es muy importante. Lo que dijiste de los grupos de Facebook me parece espectacular. Eso es algo específico, concreto, que además te puede servir para reviews. Y creo que las reviews y las imágenes, los contenidos del producto con gente real utilizándolo, sobre todo cuando es una marca que alguien no conoce, son muy importantes, porque uno cuando entra a un sitio que hasta por ahí se nota que es un sitio de no emprendedor o nuevo, necesitas cierta validación de usuarios como vos, visitantes como vos, utilizando el producto, ¿no? Y antes de tener todo ese contenido, hay que hacerlo y hay que generarlo. Y eso es lo que hacía esta persona que vos contaste, ¿no? Hay gente que pasa que depende del producto, ¿no? No todo aplica para Marketplace, pero hay gente que tiene la escuela de, bueno, primero pruebo en un Marketplace, ¿no? Donde ya, vamos al caso de Amazon, ya Amazon se encarga de fulfillment, ya se encarga de market mi producto en el Marketplace, y testeo ahí si hay como market fit, ¿no?
Yo creo que eso depende mucho del mercado en el que estés, porque yo creo que una marca más de fashion, por ejemplo, necesita más el uno a uno con el cliente final, ¿no? Amazon perdés como esa relación con tu cliente. Entonces eso de lanzar en el marketplace, primero creo que depende mucho de la industria en la que estés, pero para lo que es fashion, jewelry, creo que ahí es muy importante ese primer acercamiento uno a uno para recibir feedback o a través de redes sociales, ¿no? Sí, sí, y algo que tú mencionaste hace un rato que me parece interesante es este tema de buscar la perfección. Porque inclusive hasta con Shopify tú puedes lanzar un sitio web súper básico que quizás tú dices, mira, una plantilla de las que están ya ahí publicadas, gratuitas, puedo cambiar algunos banners y ya. Y quizás ese no es el sitio web, porque muchas veces el problema que tienen muchos emprendedores es que quieren entrar a una categoría y entonces pues, o sea, quiero vender producto deportivo, pues entro al site de Nike, o sea, y quiero parecerme a Nike, o sea, estás usando de referencia una mega empresa y entonces pues ya no quieren visualizar algo de menor calidad, pero la realidad es que para tú validar tu marca y tu producto no necesitas esa magnitud, o sea, quizás como tú dices, moviéndolo a la físico, quizás no vas a abrir una tienda, un local propio y quizás, pero entonces pues ok, necesito tener impacto, pues voy a un lugar donde haya tráfico, ponemos una mesita en algún evento, en algún bazar, en algunos pop-up shops y quizás eso pues es de menos inversión y valida y ¿sabes? Tienes la forma de tener contacto directo con potenciales clientes, pero no estás haciendo una inversión gigantesca. Y ese tema de la perfección lleva, ¿verdad? Muchas veces a los empresarios a fracasar más fuerte, porque ¿qué tú puedes perder si abres una tienda de Shopify? $29, la operaste un mes y si no te funcionó, pues mira, ya la cerraste, abriste otra, o sea, básico. Ahora, te dedicaste a contratar desarrolladores, diseñadores UX y gastaste miles de dólares en desarrollar un sitio web para ahora ver si funciona, pasa lo que tú mencionas. Sí, y vos diste un ejemplo de D2C y ahí está muy bueno, que es Nike. A mí me encanta. Hay un ejemplo y invito a toda la audiencia que cuando esté escuchando el podcast, que vaya a Google y ponga cómo era el sitio de Airbnb el año, ni siquiera el año, los meses que lo lanzaron. Te recomiendo después que busques lo que era el sitio web. Y era un sitio web totalmente roto, sin mapa. No se podía reservar de manera automática, sino que vos elegías una fecha y ellos te mandaban un mail para ver si había lugar o no había lugar. No había fotos de las casas. Entonces, cuando uno va y si quiere comparar con Nike de hoy o Airbnb de hoy, todo parece imposible. ¿Y cuánto dinero necesitas para llegar ahí? En realidad te diría infinito, porque para poder llegar ahí hay un montón de aprendizaje que tenés que tener, que va más allá del dinero, ¿no? Siempre que quieras lanzar algo, intentá no compararte con alguien, como decías vos, como Nike. Intentá conseguir a alguien y fíjate cómo era Nike cuando lanzaron o cómo era Airbnb cuando lanzaron y ahí te vas a dar cuenta que en realidad lo primero que tenés que validar es si hay market fit o interés por tu producto. Nada más. Ese es el primer paso. Claro que sí. Igualmente, sí. Si tú entras, ves eso, como era Amazon en sus comienzos, igual. O sea, no empezaron en lo que eran. Así que puede ser un engaño tratar de imitar a esta empresa. Y es como dice el mundo digital. Estas son plataformas que a veces cuando llegan clientes a la agencia, ¿verdad? También tenemos un área de la agencia que se dedica a desarrollar tiendas. No, yo quiero parecerme a Amazon. Sí, pero ¿cuánto cuesta Amazon? O sea, eso es una plataforma que hay cientos de millones de dólares invertidos ahí, o sea, miles de millones de dólares, o sea, en esa plataforma. O sea, no es, y de hecho no es necesario, o sea, que tampoco lleguemos a eso. Pero sí, o sea, ¿qué otras cosas tú dirías que, volviendo al tema de lanzar en Estados Unidos, ¿verdad? Esta búsqueda que a veces pasan por alto o que deben hacer los emprendedores? Sí, algo que imagino que muchas marcas que ya tienen Shopify saben que pueden vender de manera internacional, ¿no? Entonces, creo que hay formas muy baratas desde tu propio Shopify, desde tu propia región, poder vender en Estados Unidos. No necesitas registrar la marca para hacerlo. Para empezar a hacerlo no necesitas no me quiero meter en temas legales porque no soy abogado, pero se puede empezar a vender desde tu país como primer paso, ¿no? Y creo que ese es como el primer consejo que tengo para dar, empezar vendiendo con multicurrency desde tu sitio básico y empezar a testear interés. Estados Unidos es grande y son mercados muy distintos. Por más de que vos puedas poner tu producto en un warehouse y distribuir en todo Estados Unidos, me ha pasado hablar con marcas de founders latinos que viven en Miami que se dieron cuenta con el tiempo que les convenía tener
stock de su producto en Los Ángeles porque su clientela estaba en Los Ángeles. Y claro, y se dio cuenta que su mercado no era Estados Unidos, era Los Ángeles, muy loco. Y claro, y se dio cuenta que teniendo un warehouse allá, los unit economics le permitían la posibilidad de dar free shipping en Los Ángeles a un average order value mucho más bajo. Entonces, claro, ¿cómo se dio cuenta de eso? Básicamente vendiendo. Y creo que la parte de vender de tu mercado para entender dónde está tu clientela en Estados Unidos es fundamental para después ahí ver a dónde empezás llevando el producto. Parecen todas cosas muy básicas, pero que si no se piensa bien y no se ejecuta bien, puede recurrir o incurrir en gastos mucho más altos en el futuro, ¿no? Otra de las cosas importantes, siempre intentar, como decíamos antes, buscar un founder que ya esté en el mercado operando. Otra de las cosas interesantes que para mí es clave, si deciden ya, después de haber probado Market Fit con su producto, establecer su marca acá, ahí sí que registren la marca, y no estoy hablando del dominio web solamente, sino estoy hablando de el registro en el USTPO, que es Patentes y Trademark de Estados Unidos. Eso es importante, no es no es algo muy caro de hacer, sí a veces lleva tiempo, hasta 6 meses le puede llevar a una marca que se la aprueben, pero sí eso es importante una vez que ya dicen, bueno, hay una oportunidad, hay una necesidad, hay un mercado, registrar la marca, eso es importante. Importante también que vean que esa marca ya en el nicho en el que ustedes están entrando no esté registrada, porque a veces puede pasar que tengan que cambiar de nombre. A nosotros nos pasó que tuvimos que cambiar de nombre tarde, y eso a veces no está tan bueno porque, bueno, uno invierte en marketing y a veces si quiere generar ya cierto branding sobre su marca. Entonces eso es importante. Y después es clave, no quiero hablar de proveedores específicos, pero sí es clave entender quiénes son esos partners que te van a ayudar a marketear tu producto, ¿no? Y estoy hablando no solo desde el fulfillment, estoy hablando hasta lo que es adquisición y retención de clientes, ¿no? Hay especialistas en cada nicho, como ustedes lo son también en retention y armado de Shopify Brands, hay especialistas en adquisición, y la selección y prueba rápida de esos proveedores y esas herramientas de tecnología básicas para poder lanzar son muy importantes. Hay muy buenos servicios y hay muy buenas apps también, gratuitas incluso, para poder lanzar como ese stack tecnológico mínimo que necesitas para poder marketear tu producto, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas más importantes. Identificar el mercado, identificar el problema, identificar cuáles son esos partners que te van a ayudar a vender el producto de manera rápida. Me parece muy valioso esos tips que da. Algo que quería sumar de nuestra experiencia de ayudar a marcas que venden originalmente en un mercado y ahora quieren lanzar en Estados Unidos o un mercado diferente. Te voy a dar un ejemplo de un caso que estaba mirando acá para poder darlo con datos exactos. Es el tema del costo de la publicidad y la métrica esta del costo por millar en el impacto. Por ejemplo, nosotros tenemos marcas, ¿verdad? Nosotros estamos basados en Puerto Rico, así que ayudamos a varias marcas de acá de Puerto Rico que ellos quieren, ¿verdad?, crecer dentro de los Estados Unidos. Y tenemos una ventaja en nuestro caso acá en Puerto Rico, que compartimos el mismo sistema postal de los Estados Unidos. Así que en el sentido de entrega, ese costo es bastante similar y utilizamos la misma red. O sea que tenemos ese beneficio. Pero fíjate esto, cuando hablamos a la hora de nosotros hacer Facebook Ads, por ejemplo, estoy viendo acá los datos de una marca que este año solamente en Puerto Rico nos ha costado el costo por millar o el costo por 1000 impresiones de Facebook, $1.81 en Puerto Rico. Ese mismo millar, el costo por millar en los Estados Unidos es de 11,81 centavos. Estamos hablando de exactamente $10 más en el costo por millar. O sea, que tú alcanzar 1000 personas te cuesta 10 veces más, o perdóname, quizás no 10 veces, pero 8 veces más en los Estados Unidos que lo que te cuesta si los economics que tiene tu marca de pricing y todo no toma en consideración eso, podrías estar teniendo un problema de rentabilidad al tratar de vender en Estados Unidos. O sea, se te va a hacer mucho más caro adquirir clientes.
Absolutamente. Y ahí también viene la parte de... Es clave lo que decís, ¿no? Porque si alguien no tiene una idea de cuánto puede llegar a salir el costo de adquisición, puede llegar a pensar mal el negocio, ¿no? Desde la propia concepción del producto hasta la logística, ¿no? Porque, digo, si vos tenés un producto que tiene un average order value muy bajo, un promedio de órdenes muy bajo, un precio de venta promedio bajo, pero el costo de adquisición hace que prácticamente tu ROA sea un X, 2X, y está complicado, ¿no? Entonces, creo que el punto que marcás es fundamental y es muy importante que los emprendedores sepan que es cierto, y eso se da cross industria, ¿no? Estados Unidos, entre 8 a 10X el costo de adquisición, eso es así, es muy importante saberlo y cómo eso tiene que impactar en el precio de tu producto, en tus unit economics y en el precio logístico, ¿no? Claro. Y por eso es que hay que hacer ese formato, como tú mencionas. Nosotros estuvimos en Buenos Aires, como hemos hablado anteriormente, y conocimos allá a uno de tus socios en un Shopify Meetup que hicimos en junio. Y en una conversación que estábamos teniendo con una de las emprendedores que estaban en aquel evento, que precisamente tenían este caso de querían lanzar sus productos en los Estados Unidos. Y estábamos hablando de esto, cómo ellos validan eso. Pues la sugerencia que le estábamos dando entre un grupo que estábamos ahí rodeando la conversación fue que estableciera primero como un capital semilla, ¿verdad? Consiguiera un capital semilla donde ella pudiera arrancar algunos esfuerzos publicitarios y estableciera unos benchmarks, tú sabes, que sacara unos números, cuánto le está costando el costo por impresión, cuánto le cuesta generar un cliente, el costo, ¿verdad? Que al final eso esto tiene un impacto en el costo por, ¿verdad? El CAC, el costo de adquisición de clientes, y que cuando con ese capital semilla pudiera utilizarlo para definir esos números y ahí entender cuál es el pricing correcto. Si entonces mi unit economics, como tú dices, hace sentido, o tengo que reformular algo, no sé, crear quizás unos productos más costosos o crear otro. O sea, hay mucho aprendizaje que hay que hacer que se da cuando uno se moja los pies, por decirlo así. O sea, que quizás no hay forma de tú prepararte mucho de antemano hasta que no te tiras un poco al agua y pruebas. O sea, no sabes si el agua a qué temperatura está hasta que no te quitas los zapatos y te mojas por lo menos los pies. Está buenísimo. Y ahí también creo que cuando alguien lanza una marca de cero, obviamente lo primero que tiene que hacer es adquirir, ¿no? Y a veces se olvida de que hay un proceso donde hay un montón de gente que va a empezar a conocer tu producto, que si no tenés la capacidad de captarla desde el primer segundo, hay un montón de dinero que estás empezando a perder. Y digo, ustedes, Obed, y tu agencia son de las agencias que más saben de retention y de email marketing, por lo menos que yo conozco de la TAM y que encima con clientes en Estados Unidos. Digo, creo que esa parte es clave, ¿no? De decir, bueno, ok, empezamos a vender en Estados Unidos, o sea, empezamos a invertir en adquisición, pero creo que el día uno hay que empezar a invertir en esa captura de los leads para poder reengage en el futuro y poder empezar a contrarrestar un poco esos costos de adquisición que son tan altos, ¿no? Me ha pasado hablar con fundadoras de marcas en este caso una chica argentina que tiene una marca de alimentos saludables que venden por Shopify, y ella me decía, de vuelta, el mismo problema, los costos de adquisición, y ella estaba haciendo muchos eventos locales en Miami para mostrar su marca, fue a algunos pop-up stores de marcas que hay acá para founders latinos, y cuando le pregunto cómo le fue, no, muy bien, vendimos acá, y le digo, bueno, ¿cuántos mails conseguiste, no, del evento? ¿Cómo cuántos mails? Claro, ¿cuántos mails? Y bueno, la chica esta se había perdido, después me contó porque averiguó, habían visitado 2.500 personas ese día el pop-up, este físico. Y no habían capturado los mails de nadie. Imagínate, bueno, vos que sabés de esto, ¿no? Imagínate qué oportunidad perdida. Y claro, al final es lo mismo, ¿no? Gente viniendo al sitio o al lugar físico, que si uno no la captura, después la perdés, hay que salir a buscar nuevos. Qué bueno, mira, ese tema que acabas de mencionar, justo antes de este podcast, que estuviéramos haciendo esta grabación, yo estaba en una conversación de una marca que nosotros estamos envueltos en el desarrollo de ella, precisamente porque queremos recorrer todo este proceso de desarrollar un producto desde cero, de todo el proceso que pasan los empresarios a los que nosotros ayudamos, ¿no? Y queremos vivirlo y pues potencialmente desarrollar una marca. El tema es que estábamos hablando de eso y estábamos usando de ejemplo un cliente casualmente que tenemos, que es un cliente que es una marca principalmente online, pero para esta fecha ellos hacen pop-ups, o sea, y hacen pop-up stores en centros comerciales clave, ¿no? En un centro comercial. La cosa es que
esta persona, le estoy pidiendo a mi cliente que preste mucha atención a que esas personas que están yendo a su pop-up store capturen sus datos, porque es interesante que ella vende, ¿verdad?, una categoría de productos de lujo y, por decirte un ejemplo, recientemente un cliente le compró, porque utilizan Shopify POS, tenemos toda esa data ahí, $2,500 en una sola orden y no tenemos el nombre y el mail de esa persona. O sea, entonces, ¿cómo nosotros podemos darle seguimiento? ¿Cómo podemos hacerle seguimientos post-compra? ¿Cómo vamos a informarle de lanzamiento de productos nuevos? Porque ya está en un pop-up, que ese pop-up se va a ir tarde que temprano. Entonces, dejarlo a la casualidad de que quizás pues le salga un ad en el futuro o algo a la persona. No podemos darnos, o sea, no podemos desperdiciar esa oportunidad. Y eso que tú mencionas, especialmente cuando tú estás entrando en un mercado que tu costo de adquisición es mucho más alto, tú necesitas apoyarte de la retención para poder sacar el ciclo de vida del cliente, lo alargues. Y que entonces lo que invertiste en esa primera compra, que fue sustancial, porque pues es mucho más caro, pues ahora en la recompra, pues puedas empezar a generar la rentabilidad, ¿no?, de la transacción y de ese nuevo cliente. Sí, absolutamente. Y hay muchas situaciones donde se puede empezar a capturar ese tipo de leads o de emails o contactos de las personas y que van más allá incluso del mundo físico y del mundo virtual, ¿no? De capturar, porque digo, cuando vos empezás a enviar tu producto a gente para que lo pruebe, para que te dé feedback, a esas personas que si les gusta tu producto pueden llegar a referirte, se empieza a generar una especie de network donde esa persona te presenta a una persona, esa persona te presenta a otra y te van recomendando tu producto y todo ese camino, ese journey de recomendaciones es muy importante empezar a capturar esos datos de esas personas, pero no por un tema de solo por la marca. Si esas personas no están consumiendo el producto es porque lo quieren. Ahora, es difícil que se acuerden todo el tiempo de nosotros si nosotros no les hacemos acordar de que existimos, ¿no? Definitivamente. Así que nada, y qué bueno que estamos conectando este tema porque es el tema que más nos apasiona, como tú dices, el tema de la retención, más allá de la adquisición, que también, ¿verdad?, en la agencia tenemos un equipo que trabaja con adquisición, pero donde nosotros siempre trabajamos la adquisición con la retención en mente ya. O sea, donde yo lo que quiero es obtener o esa primera venta o obtener leads. O sea, una estrategia que estábamos discutiendo hace un rato, como te comenté, en el proyecto que estamos desarrollando la marca, es cómo vamos a participar en pop-up shops, pero dentro de esos pop-ups nosotros vamos a hacer unos giveaways para que todas las personas que pasen por el área, o sea, no solo los que me compren, sino que personas que estén allí, que ya son pues parte de los potenciales clientes futuros, ¿verdad? Pues que también, por lo menos yo obtener sus datos. Mira, participa en un giveaway que vamos a regalar algo, tú sabes, un gift card o puede ser un producto pequeño de los que tengamos o algo, pero que entonces las personas que no fueron a comprar porque quizás no tenían el dinero, todavía no les interesaba el producto, nosotros tengamos esa forma de darle seguimiento, ¿no? Y después seguir introduciéndole la marca y introduciéndole el equipo y lo que hacemos, por qué lo hacemos y eventualmente convertirlos en clientes. Y lo valioso de eso es que en esta instancia ya la persona tuvo un contacto físico con el producto ya de antemano. O sea que tiene una referencia real ya, ¿no? A diferencia del cliente puramente digital, que siempre vamos a tener esa limitación de que la persona no puede ver, tocar el producto, sentirlo, ¿no? Ahí ya lo pudo ver presencialmente. Luego ya tenemos un paso gano con esas personas. Absolutamente. Creo que es muy importante lo que decís de pensar la adquisición y la retención en conjunto, ¿no? Incluso desde el punto cero, ¿no? Cómo llegar a generar esas primeras 10 ventas. Me ha pasado de que me hayan hecho esa pregunta concreta. Bueno, ¿cómo genero las primeras 10 ventas? Y hoy es algo que Shopify no resuelve. O sea, no es que vos te haces un Shopify y tenés las primeras 10 ventas, ¿no? Y me parece que en el caso de lanzar tu marca en Estados Unidos, desde mi punto de vista es fundamental hacer estos testeos y que en esos testeos no se pierda toda la información y la data en el medio, ¿no? Creo que ahí hay algo muy interesante y me parece que de vuelta, sobre todo a las marcas que hoy estén considerando lanzar en Estados Unidos, las invito a que hablen con gente como ustedes, como nosotros, por ahí del lado más tecnológico, pero ustedes también del servicio y con otros emprendedores a que entiendan que la única forma de hacer que su producto
se vende en los Estados Unidos es empezándolo a vender, ¿no? Y en el medio hacer las cosas que hay que hacer para que esa venta sea recurrente, y no sé si la palabra es económica, pero sí que tenga unos unit economics que le permitan hacer crecer el negocio, ¿no? Porque si hoy ustedes salen a vender un producto que no es rentable, es muy difícil que alguien quiera invertir en su marca, y es muy difícil que la puedan escalar, ¿no? Entonces, me parece que cuando un producto es bueno, me ha pasado de presentar marcas de founders latinos a inversores de D2C en Estados Unidos, a inversores americanos, que si el producto es bueno y el equipo tiene ganas y la propuesta es buena, están dispuestos a invertir en marcas nuevas. Entonces, es importante siempre testear, validar, tener los unit economics claros, tener una idea de los costos de adquisición claros, tener una estrategia de retención clara, que con todo eso junto, ni que hablar que es una marca que le va a ir bien acá y que va a escalar rápido, ¿no? Excelente, excelente. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Que quiero también que la audiencia de nosotros conozca un poco cómo Aument puede ayudarlos en esto de la retención, porque sabemos, ¿verdad? Que tu herramienta está preparada para eso, o sea, desde el lado tecnológico, como mencionaste. Después yo puedo hablar un poco de cómo nosotros desde el lado estratégico pues lo ayudamos a las marcas en este proceso, pero cuéntanos un poquito de Aument, o sea, ¿qué es Aument? ¿Qué hace? ¿Cómo puede ayudar a los empresarios en estas estrategias? Perfecto, sí, nosotros somos ese paso, ¿no? Que viene después de la adquisición, ¿no? A mí me gusta decir que cuando lo importante para las marcas, no solo es traer visitantes al sitio, ¿no? Sino traer ventas. Y ahí empieza desde la captura del lead hasta la venta y la postventa, ¿no? Cómo sigue esa relación con el cliente una vez que se suscribe, una vez que genera una venta. Hoy nosotros somos una herramienta que a través de email y de SMS genera flujos automatizados, genera la posibilidad de crear campañas con una facilidad de diseño increíble, muy affordable también para marcas que están empezando o que están creciendo. Y ayudamos mucho a empresas como la tuya, Beth, a ser un soporte en la estrategia y en el diseño, ¿no? Entonces, nosotros lo que le proponemos a la marca como propuesta de valor es, nosotros los ayudamos a ustedes a tener clientes con más lifetime value, con mayor valor, con recurrencia de compra, de una manera muy sencilla, y casi que, yendo al paralelismo, probablemente si hay marca, en la audiencia hay gente que diseñe, usen Canva, para diseñar assets rápidos, probablemente sepan la diferencia entre Canva y Photoshop o Illustrator. Nosotros somos una especie de Canva que le permite tanto a agencias como a marcas construir assets, generar flujos automatizados de manera muy simple, y eso hoy es lo que nos está permitiendo crear muchas relaciones con clientes, con founders latinos vendiendo a Estados Unidos, que fue también un poco el disparador de la charla, ¿no? Sí, y en este podcast hemos hablado muchísimo de la importancia de tener una estrategia pre-compra, durante la compra y post-compra, ¿no? Porque pues siempre hablamos de la pre-compra, ese proceso de adquisición de leads, de estas personas que visitan, que no están listas para comprar, que todavía están simplemente ahora enterándose qué es lo que tiene, o sea, no tienen el dinero, no tienen todavía la necesidad muchas veces. Pero si nosotros, volviendo al ejemplo que hablamos anteriormente, del mundo físico, personas que fueron allí a un pop-up y no estaban listos, pero si tenemos sus datos podemos darle seguimiento, pues así en el sitio web, a través de estos pop-ups, que tu herramienta tiene ¿verdad? Funcionalidad para eso, capturar y crecer esa base de datos de personas precompra. Yo siempre digo que si tu marca solamente está adquiriendo correos de personas que ya te compraron, estás dejando sobre la mesa muchísimo dinero y muchísimos potenciales clientes que simplemente pues no estaban listos, todavía no estaban convencidos, no entendieron bien qué era tu propuesta de valor, cuál era tu producto, y pues a través de de tu capturar sus datos, pues lo puedes dar continuidad. También tú tienes en el proceso de compra, ¿no? O sea, carritos abandonados y estas personas que quizás expresaron esa intención, ¿no? También tiene la función de crear automatizaciones para recuperar, ¿no? Esas intenciones de compra, ¿cierto? Exacto. Desde un suscriptor nuevo, un carrito abandonado, recuperar o incentivar a clientes que compraron una sola vez a que vuelvan a comprar, recuperar clientes que han quedado en riesgo, llamamos nosotros, porque eran clientes importantes pero por el tiempo no han interactuado con la marca, experiencias
como decimos, de agradecimiento o post-compra, para generar lo que se llaman upsellings o cross-sellings de producto, ¿no? Que ahí nuestra herramienta funciona muy bien y cuando entra alguien que por ahí con cierto más conocimiento, como puede ser Digital, por ejemplo, para pensar esa estrategia, bueno, cuál es a partir de la data que tenemos el mejor producto para ofrecer, para generar un upselling o un cross-selling con los productos que tiene la marca. Ahí es donde nos enfocamos, a través de email y SMS, que es muy fuerte en Estados Unidos, y me parece que ahí es donde más podemos ayudar a marcas, sobre todo marcas con ganas de crecer y emergiendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que los invito a que busquen de aument.io, ¿no? AUMENT.io. Y ahí está, ¿verdad? Ese es el sitio web. También lo vamos a incluir en las notas del episodio, que si quiere puede buscar el enlace ahí. En el caso de nosotros, ¿verdad? Ya ustedes nos han escuchado y nos conocen. ED Digital, ed-digital.com. Somos, ¿verdad? Una agencia que proveemos este servicio donde ayudamos a marcas con desarrollar las estrategias y pues nos apoyamos obviamente con tecnologías como Aument para poder ejecutarlas, ¿no? Y pues que en efecto tengan esa retención que tan importante es para maximizar la inversión que se hizo inicialmente, ¿no? En adquirir clientes. Así que, Emilio, este episodio ha sido buenísimo. Gracias por todo lo que has compartido nosotros. Antes de irnos, déjanos saber ¿verdad? Cómo te podemos conseguir, cómo podemos entrar en contacto contigo, con tu equipo. Además de, yo mencioné ya el sitio web, pero si alguien quisiera conectarse contigo, ¿cuáles son tus redes? Tú nos dices. Sí, el sitio aument.io o nuestro Instagram también, Aument, nos pueden encontrar por ahí o también a través de Digital como partner tecnológico. Siempre está bueno para conseguir algún beneficio también. Y a mí personal me pueden encontrar también por mi Instagram, emi.dimarco, o por LinkedIn también, Emilio Di Marco. Así que siempre estamos contestando, siempre estamos encima, así que podemos, cualquier duda, sobre todo de Aument, o más que de Aument, sino de cómo lanzar en Estados Unidos. También podemos hacer introducciones con marcas que ya lo hicieron, para que tengan su propia experiencia y poder generar esas conversaciones o presentarles con la cámara de pequeñas y medianas marcas y empresas que están acá en Miami. En nuestro caso también podemos hacer una introducción ahí. En lo que sea que podamos ayudar, me escriben o le escriben a Obed. Aquí estamos para ayudar. Así que bueno, gracias Obed por este tiempo. La verdad que es súper interesante poder conversar contigo y toda tu audiencia. Así que feliz después de este podcast tan enriquecedor. Así que gracias. No, y gracias a ti por aceptar la invitación. Curiosamente, nosotros estuvimos en Miami hace unas semanas atrás y tuve la oportunidad de conocer a Emilio y lo primero que hicimos fue, pues tenemos que grabar un podcast. Así que gracias por aceptar la invitación y por conectarte, ¿verdad? A nuestro podcast. Como ya mencionamos, celebrando acá las 100,000 descargas, que es un hito. Muchas gracias. Por todos los que nos han escuchado, ¿verdad? Por estos más de 3 años, los más de 300 episodios que se han publicado, más de 100,000 descargas, realmente nos sentimos honrados en 85 países. O sea, interesante que tenemos personas que nos escuchan en Australia y nos han escrito, hemos conocido personalmente personas de Australia que han estado aprendiendo español y como están en la industria, pues aprovechan y dicen, mira, ¿qué más? Si estoy en la industria del e-commerce y estoy aprendiendo español, pues voy a usar su podcast también para practicar esto. Así que hasta ese tipo de experiencia hemos tenido. Estamos muy agradecidos. En nombre de Andrés, mi socio, que también es el coanfitrión de este podcast, pues nos sentimos muy honrados de que nos escuchen, de que nos permitan llegar a ustedes en todo el mundo. Seguimos, ¿verdad? Seguiremos haciendo más episodios. Emilio, quédate pendiente que te volvemos a invitar al podcast más adelante para seguir hablando de muchos temas. O sea, cuando estuvimos planificando este podcast teníamos un listado de tantos temas que podíamos hablar que nada, los vamos a poner en agenda para el próximo año. Sí, señor. Seguir discutiendo. Así que nada, nuevamente gracias. Saludos a tu socio Sasha, que lo conocí allá en Buenos Aires también, que también muy tremenda persona. Y nada, hasta aquí nos despedimos. Esto es e-commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot. Hasta la próxima.